Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el tema 5 de la materia, que es programación cliente-servidor o también aplicaciones con acceso a base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes en teoría ya saben diseñar bases de datos, ¿no? Ya trabajan con bases de datos, o sea, ya saben el diseño, todo lo demás, ¿no? Y también nosotros ya sabemos hacer ciertas aplicaciones, ¿no? Esas aplicaciones, digamos, pueden ser aplicaciones de stock con Visual Studio, pueden ser aplicaciones, digamos, web, digamos, que estén ahí, digamos, pueden ser, no sé, aplicaciones móviles o, no sé, cualquier otro dispositivo, ¿ya? Y la idea es que estas aplicaciones obviamente tienen que trabajar con bases de datos. Voy a dibujar acá una red, una nube. Yo tengo acá una nube, vamos a ver. Aquí está. Entonces, a través de lo que es una red, que puede ser una red internet o cualquier otra red, o puede ser una red LAN, voy a agarrar otra red acá, no sé si tengo aquí una red, aquí está, o puede ser una red de Ethernet, no importa cualquiera de estos medios, ¿ya? La cosa es que estos equipos se van a conectar a la base de datos. No importa el medio. Reitero que esto puede ser una red así, una red Ethernet, una red LAN, o puede ser la nube. ¿De acuerdo? Puede ser Internet. Entonces la idea es crear estas aplicaciones para que trabajen directamente con bases de datos. ¿Listo? A esto se le llama aplicaciones con acceso a bases de datos o también programación cliente-servidor. Otra vez, desarrollar aplicaciones que se puedan, ya esas aplicaciones, ese software se pueda conectar y trabajar con bases de datos, realizando las operaciones CRUD básicas, ¿no? Y obviamente operaciones más complejas a nivel de lo que son las transacciones. ¿Listo? Entonces, de eso trata este tema y como les había mencionado antes de iniciar la grabación, lo vamos a ver durante este tercer bimestre y después durante el cuarto bimestre más. ¿Listo? Entonces, para lograr construir estas aplicaciones que se puedan conectar a bases de datos, se ha creado un modelo, ¿ya? Un modelo de programación que se llama modelo cliente-servidor, algunos le llaman arquitectura cliente-servidor. ¿Listo? Vamos a entender qué es esto, ¿ya? Entonces, la arquitectura cliente-servidor, ¿ya? Es una arquitectura, como indica acá, que está distribuida, ¿ya? Y permite que los usuarios finales, sabemos que los usuarios finales, por si acaso, somos nosotros, somos los que utilizamos las aplicaciones, ¿no? Todos somos usuarios, a la fecha, todos somos usuarios finales de alguna aplicación que se conecta a base de datos. En algunos casos ni nos damos cuenta que esa aplicación está trabajando con una base de datos, ¿ya? Entonces, las aplicaciones que están acá las van a utilizar obviamente usuarios finales, personas, nosotros, ¿ya? Uh, muchos tienen instalados, digamos, en su celular Facebook, ¿no? Y algunos utilizan el Facebook sin saber que por detrás se están conectando a una base de datos. Lo que estamos haciendo es utilizar esa aplicación, ¿ya? Utilizamos, por ejemplo, no sé, a ver, les digo algo en común que estamos utilizando todos, puede ser el sistema académico, ¿no? Utilizamos esa aplicación como usuarios finales para conectarnos a la base de datos que tiene ese sistema académico, que tiene el instituto, ¿no? Entonces todos somos usuarios finales, ¿no? Entonces cuando hablamos de usuarios finales nos referimos a ese término, a nosotros. Entonces, es una arquitectura el modelo cliente-servidor que permite a los usuarios finales, o sea, a nosotros, obtener acceso a la información que está obviamente almacenada en una base de datos de forma transparente
y en entornos multiplataforma. O sea, sabemos que una base de datos es independiente de la aplicación, ¿no? Entonces, yo teniendo una base de datos, a esa base de datos me puedo conectar después a través de una aplicación móvil, a través de una aplicación web, a través de una aplicación de stock, etc. Podemos hacer esa conectividad. Sabemos, vuelvo a reiterar, que esto es independiente de las aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso se nos permite hacer esta comunicación de forma transparente, y se habla acá de esta palabra que es multiplataforma. Ya las bases de datos no dependen de un lenguaje de programación, ¿no? Tú tienes la base de datos y después puedes programar, si quieres, no sé, puedes hacer una programación web con ASP, con PHP, ¿no es cierto? O puedes hacer aplicaciones de stock con Java, o puedes hacerlo con lo que es C Sharp, etc. O también una aplicación web basada en C Sharp, ¿no es cierto? Podemos hacer aplicaciones móviles no sé, con Android Studio, etc., ¿no? O sea, podemos trabajar con Ionic, etc. O sea, no importa, la cosa es que al final nos vamos a conectar con una con una base de datos, y obviamente estos entornos se van a volver multiplataforma. ¿Listo? ¿Y en qué consiste este modelo cliente-servidor? ¿Ya? O sea, hay una red, obviamente existe una red, y esa red puede ser una red local o puede ser una red de internet, eso no importa, ¿de acuerdo? Y en esa red hay una base de datos. ¿Listo? Sabemos que la base de datos no está en el aire, ¿no? No sé si tengo acá un servidor. Si tengo acá un servidor, voy a buscar porfa rapidito, repetidor. No hay servidor. Aquí está. No hay un... Aquí está. Sabemos que esa base de datos no está en el aire, o sea, está dentro de un equipo, ¿no? Entonces, como está dentro de un equipo, o sea, esta base de datos no está flotando en el aire, ¿no? Está siempre dentro de un equipo, y obviamente en este equipo está corriendo un DBMS, y a este equipo se le llama servidor de base de datos, ¿no? Porque ahí está corriendo un DBMS. DBMS que deben estar utilizando, o el DBMS que deben estar utilizando ustedes, debe ser el MySQL, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos lo que es, digamos, el servidor. Entonces, existe un servidor, y en ese servidor está instalado un DBMS. Y obviamente ese DBMS gestiona y administra la base de datos, ¿no es cierto? Y eso es parte de, digamos, de lo que hacemos en bases de datos. Hay un servidor. La base de datos no está jamás en el aire. Y bueno, les han debido indicar también que en aplicaciones pequeñas, en el mismo equipo donde está la aplicación, pues puede estar también instalado la base de datos, no es problema. Yo en mi máquina tengo varios DBMS, y bueno, mi equipo puede ser considerado como un servidor, podría funcionar también, no es problema. Pero la idea es que el esquema general es que tenemos un equipo que es donde está instalado el DBMS, donde a través de ese DBMS se vuelve servidor de base de datos, y están los datos ahí, ¿no? Entonces tenemos eso. Tenemos este servidor, y ahí está la base de datos. Y a través de la red se conectan las aplicaciones cliente. O sea, el cliente en el modelo cliente-servidor no es una persona, no se confunde. Ya se dice cliente a la aplicación que está desarrollada para conectarse a la base de datos. ¿Listo? Ustedes cuando utilizan el Facebook, la aplicación cliente es el Facebook. Cuando utilizan el Facebook desde su celular, digamos. Cuando entran digamos, a ver sus notas del instituto, la aplicación cliente que utilizan es el sistema académico, que es una aplicación web. O sea, el cliente es una aplicación, es un software que está instalado en estos dispositivos. Obviamente en la parte web a nivel de PHP está del lado del servidor, ¿no? Pero nos accedemos a esa aplicación cliente a través de dispositivos. Entonces el cliente es una aplicación, es un software. Y ese software, esa aplicación cliente, lo utilizan los usuarios finales. Los usuarios finales somos nosotros, somos las personas. ¿Listo?
Entonces, cada vez que hablemos de cliente en el modelo cliente-servidor, nos vamos a referir a una aplicación, sea de stock, sea web o sea móvil. Ese es el cliente, ¿ya? Lo primero. Entonces, esa aplicación cliente le envía al servidor mensajes, o sea, peticiones, ¿de acuerdo? Requiriéndole cierta información. Ya le empieza a enviar. Y aquí tenemos, miren, una grafiquita en ese sentido. Aquí el cliente no es la computadora. Espero que se entienda que aquí hay una aplicación, ya eso se le está diciendo cliente. Entonces, esta aplicación cliente, a través de la interacción con el usuario final que está haciendo aquí algo, le envía peticiones al servidor. Y esas peticiones son en base a las operaciones CRUD. ¿Quién me dice qué significa este acrónimo de CRUD? ¿Quién me dice qué significa esto? ¿Qué significa CRUD? Buenas noches, ingeniero. Buenas Creo que es noches. crear, leer, Muy bien. Crear, leer. eliminar, actualizar, creo que es Sí, update, este es actualizar y este es eliminar. eliminar. Muy bien, gracias. Súper. Entonces, miren, estas son las operaciones CRUD que hacemos en una tabla, en una base de datos, ¿no? El create, el read, el update y el delete, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hacemos. O sea, cuando hacemos un create en una base de datos, si ya estamos viendo SQL, hacemos un insert, ¿no es cierto? Perdón, se me ha ido una W ahí. Hacemos un insert. ¿Ya han visto la sentencia insert en SQL? ¿Están viendo SQL en base de datos? ¿Sí, o no? Sí, dice. Gracias, súper. Cuando hacemos un read, lo que hacemos es un select. El update es update nomás, ¿no? Y la sentencia update. Y el delete es el delete. Esto es parte de lo que es el DML en SQL, ¿no? El lenguaje de manipulación de datos. Entonces, las aplicaciones cliente acá le envían peticiones al servidor, pero las peticiones que le van a enviar son como esto. Le van a enviar, o sea, si estoy creando, por ejemplo, no sé, un nuevo estudiante, entonces le voy a enviar un insert de un estudiante. Si quiero desplegar la lista de estudiantes, pues le voy a enviar select, digamos, asterisco from estudiante, digamos. Aunque un select asterisco nunca se hace, pero digamos que valga la pena para el ejemplo. Si quiero actualizar los datos de un estudiante, pues enviaré un update y lo propio si quiero eliminar. Aunque no hacemos una eliminación física, hacemos simplemente una eliminación lógica, pero igual, no, le enviamos esto. Esto lo recibe el servidor, ¿ya? Y no se olviden que en el servidor está el DBMS. El DBMS es el software que gestiona, que administra la base de datos. Esas peticiones las recibe el DBMS y las procesa. Y en función a lo que procesa, devuelve una respuesta al cliente. ¿Ya? Si la sentencia insert estaba bien, pues insertará y dirá una fila insertada. Esa respuesta le va a devolver. Si digamos es seleccionado, hecho un select asterisco from estudiantes, pues le devolverá el resultado de esa consulta select, digamos, le va a enviar los datos de 100 o de 1000 estudiantes. Si he hecho una actualización también, ¿no? Y un delete también, digamos, tantas filas eliminadas o registros eliminados le va a devolver. Pero también le da una respuesta en caso de error. Digamos, he hecho una inserción, envío una inserción y esa inserción, o sea, en mi petición es una inserción. Entonces, si el insert está mal o pasa algo acá y genera un error, la respuesta va a ser un error. ¿Ya? O sea, a las peticiones siempre le va a responder. Si todo está bien, le va a responder los datos que se quería capturar o lo que se ha insertado, o lo que se ha modificado, digamos. Pero si hay un error, le va a devolver el error, ¿no? Y la aplicación cliente, en caso de que nos devuelvan un error, tiene que saber gestionar ese error a través del manejo de excepciones. Para esto sirve el try catch que hemos visto, o sea, el tema anterior, el manejo de excepciones y excepciones. ¿Listo? Si hay un error, lo capturamos en el catch. Y luego lanzamos un mensaje o hacemos algo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, el servidor siempre te va a dar una respuesta.
¿Listo? Y obviamente esto se va a hacer a través de una red. Y no importa qué tipo de aplicación cliente sea, vuelvo a reiterar y ojalá este diagramita se entienda, lo he hecho rápido. No importa si es un celular, si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, etcétera. El, el, el servidor siempre te va a dar una respuesta y las peticiones lo vamos a hacer así, ya enviándoles consultas SQL. Para el caso de las aplicaciones móviles, normalmente se crean web services que hacen las consultas y tú te conectas a esos web services, o sea, scripts que están hechos en PHP o cualquier otro lenguaje para programación web que hacen esa conectividad, hay una especie de puente, pero igual se están conectando, están haciendo esas peticiones. ¿Listo? ¿Ya? Entonces el cliente hace esa petición y el servidor les responde. ¿Ya? Les responde. Ya sea con lo que le ha asignado o con lo que no le ha asignado. ¿Listo? Entonces, en un sistema distribuido, cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas tareas y el rol de cliente para otras, porque este es un sistema escalonado. O sea, acá, digamos, estos son equipos cliente, digamos, donde hay aplicaciones cliente, pero que, como les dije, ya aquí podría haber también una base de datos, ¿no? ¿Sí? Y esto podría ser servidor de este otro también, o haber, no sé, otra subred, etcétera. Acá, como nube lo estoy dibujando la red nomás, ya, porfa. Ya donde habría otros equipos, digamos, que se están conectando ya también a esta base de datos. O sea, puede darse esto, es escalable esto, ¿ya? No es algo que solamente donde tenga que existir un solo cliente, un solo servidor, o sea, no, esto es escalable. Ya, más o menos se dio para el dibujo, creo que era Cloud en Paint más. Pero esa es la idea. Ya, puede ser así escalable. En algunos casos donde no hay mucho presupuesto, o sea, cuando hacemos, digamos, soluciones, digamos, por una farmacia o algo así pequeño, pues en el mismo, y solo hay una computadora, pues en la misma computadora está la aplicación cliente y también está el servidor de base de datos, o sea, está instalado ahí el MySQL y también está instalada la aplicación, ¿no? Y ahí mismo corre, y puede trabajar así. Pero el hecho de que esté trabajando en un solo equipo no significa que después se pueda ampliar algo así, o sea, después lo pones otro equipo en red y este ya se vuelve el servidor, donde puede trabajar también con la aplicación cliente y el otro equipo simplemente trabaja con la aplicación cliente. ¿Listo? Entonces esto es escalable. No es algo que va a permanecer estático. ¿Ya? O sea, puede seguir creciendo a nivel de escala. ¿Listo? Entonces ya dentro de lo que es una definición un poquito más formal, miren acá tenemos lo propio, el diagrama que quise dibujar. Entonces, esta arquitectura es una forma de dividir y especializar los programas y equipos de cómputo de forma que la tarea que cada uno de ellos realiza se efectúa con la mayor eficiencia posible. ¿De acuerdo? Y esto permite obviamente que después podamos hacer unas tareas de mantenimiento más adecuadas al sistema por la forma de escalabilidad que tiene. ¿Listo? ¿Cuáles son las características? Pues en esta parte ya está el servidor. Esto es un equipo, ¿ya? Y en ese equipo donde se instala el DBMS ya se vuelve, al instalarlo el DBMS ya se vuelve servidor de base de datos, ¿no? Y ese equipo está instalado obviamente, o ese DBMS está instalado sobre un sistema operativo, o sea, la mayoría Windows, o sea, Linux, no importa, está instalado sobre un sistema operativo y ahí está la base de datos, ¿ya? Luego tenemos los equipos, ¿ya? Donde van a estar las aplicaciones clientes, los hosts, que pueden ser PCs o pueden ser dispositivos móviles, no interesa, ¿ya? Y obviamente esos equipos, esos hosts tienen instalado un sistema operativo, ¿no? Si es una PC va a tener Windows, Linux también, si es un teléfono móvil será, no sé, un iOS, será un Android, etcétera, va a tener su sistema operativo, ¿ya? Y obviamente ellos se van a conectar a través de una red, puede ser una red internet, una red LAN, no sé, cualquier red, ¿listo? ¿Ya? Entonces, en esta computadora
que es el servidor de base de datos, ¿ya? El DBMS se va a encargar de hacer todo. O sea, lo instalan ustedes, digamos, MySQL, y MySQL se encarga, si ya tienen la base de datos, se encarga de guardarlos, hacer todo. Solamente tengo que hacer consultas, ¿no? Estas operaciones CRUD. Y el DBMS ya se encarga de gestionar absolutamente todo, ¿no? Controla la concurrencia, varias cosas, o sea, nos libera mucho el trabajo. Y en los hosts, en los equipos clientes, tenemos obviamente usuarios finales que van a utilizar esas aplicaciones. Ahí están las aplicaciones cliente que se han programado. Entonces nosotros nos dedicamos simplemente a desarrollar las aplicaciones cliente orientadas a los usuarios, porque la parte de la conectividad, la red, ya lo maneja el sistema operativo sobre el cual está instalado esa aplicación cliente. O sea, nosotros no tenemos que programarlo esto. Y obviamente estos se van a comunicar a través de la gestión de red que también tiene el sistema operativo. ¿Listo? O sea, en el servidor, como el DBMS está instalado sobre un sistema operativo, el sistema operativo se encarga de la red, ¿no? Aquí también, vuelvo a reiterar, un host que sea una PC o un teléfono móvil, igual. ¿Ya? O sea, es algo que nosotros no tenemos que programar. Es como cuando tenemos acceso a internet y colocamos la dirección de la página y listo, ¿no? O sea, el sistema operativo ya se encarga de gestionar la red y la conexión. Igual es acá. En las aplicaciones cliente que vamos a desarrollar no tenemos nosotros por qué preocuparnos de esto. ¿Ya? Más nos orientamos a que estas aplicaciones cliente están orientadas a que sean más usables por los usuarios. Y obviamente en estas aplicaciones cliente vamos a trabajar con estos CRUDs, ¿no? Enviando inserts, selects, updates y deletes. ¿Ya? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, en este modelo cliente-servidor, el cliente, ¿no? es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al servidor. Y esto se conoce como frontend. O sea, la aplicación cliente que vamos a desarrollar nosotros se conoce con el término de... La que vamos a programar se conoce con el término de programación frontend. Porque vamos a desarrollar algo que va a estar, digamos, de frente al usuario final. O sea, el usuario final es quien va a utilizar esa aplicación cliente. ¿Listo? Nos ocupamos de programarla nosotros. Entonces, esta aplicación cliente, normalmente maneja, dice, todas las funciones relacionadas con la manipulación y despliegue de datos. O sea, a través de esta aplicación cliente, volvemos a reiterar que vamos a hacer estas acciones. ¿Ya? Vamos a hacer un select, le vamos a pedir al servidor el select, vamos a capturar los datos y tenemos que desplegarlo de alguna manera. Vamos a tener una entrada, una ventana para meter datos, sea en inputs o en textbox o lo que sea, y le vamos a enviar después esos datos al servidor para que haga la inserción, digamos. ¿Listo? Y obviamente todo esto va a estar construido a través de interfaces gráficas, ¿no? Definidas para el usuario. ¿Listo? Entonces nos orientamos a crear esas aplicaciones que van a realizar estas tareas de manipulación de datos y despliegue de datos. Cuando hablamos de manipulación, decimos, por si acaso aclaro, que nos referimos a insertar, a modificar y eliminar, ¿no es cierto? Ahí vamos a manipular los datos. ¿Listo? Y el despliegue de datos lo hacemos a través del select. Entonces, ¿cuáles son las funciones del cliente? O sea, la aplicación cliente. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tener bastante claro, porque vamos a desarrollar este tipo de aplicaciones y deberían cumplir estas funciones, las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Primero, tendrían que permitir trabajar y administrar la interfaz del usuario. O sea, hay que hacer una interfaz bastante amigable para que el usuario final lo pueda utilizar. ¿Ya? Porque su finalidad es interactuar con el usuario. Entonces lo vamos a enseñar con botones, textbox, radio buttons, etcétera, lo que sea más fácil de utilizar para el usuario final. ¿Ya? La aplicación cliente se encarga de procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales. Si tenemos una entrada de datos, voy a dibujar una entrada, veremos si me deja acá.
Supongan que esto es un input o un text box, ya, para la entrada de datos. Ya, y aquí nosotros voy a iniciar esto, perdón. Y aquí nosotros colocamos, bueno, esto es para que introduzcan el nombre de alguien, ¿ya? El nombre de una persona. Estoy llenando los datos de una persona y acá vamos a pedir que se introduzca el nombre en este text box. Ya voy a achicarlo un poquitito más y voy a ampliar más mi dibujo para que se note bien. Me voy a concentrar ahora simplemente en este lado, ¿ya? Suponiendo que esto es parte de una ventana y en esa ventana tengo esto, voy a permitir, digamos, meter lo que es el nombre y después un primer apellido de la persona. Ya, y ahí tengo mis dos entradas y son inputs o text box, cualquiera, ¿ya? Y obviamente después lo que voy a hacer es tener un botoncito. Bueno, tengo un botón acá. Vamos a suponer que este es un botón, por favor. Y en ese botón voy a tener acá guardar, digamos, registrar, ¿no? Ya, entonces esta es mi ventana. ¿Listo? Aquí lo voy a dibujar una contorno así más. Listo, está tapando. Ahí, ya, esa es mi ventana. Entonces nosotros aquí vamos a escribir algo, ¿ya? Entonces, si es el nombre de una persona, digamos, bueno, aquí pondré Juan y demás, pero es incorrecto, digamos, escribir estas cosas más, ¿no? Caracteres especiales no debería dejar meter. Esta validación la controla la aplicación cliente. Porque ustedes deben saber que en base de datos, si definimos un campo nombres, lo vamos a definir como un tipo varchar. Varchar de, no sé, digamos, para los nombres un varchar de 60 manejamos, ¿no? Entonces, como es una cadena, esto lo va a guardar en la base de datos así. Entonces, si escribo algo de esta manera, pues al momento de guardar, antes de enviar la inserción, nosotros deberíamos controlar esto. Y esto lo vamos a programar desde la aplicación cliente. ¿Ya? Para aquí, si quiero guardar, pues me salga un mensaje de error, no se admiten caracteres especiales y hagamos la validación necesaria. O sea, la aplicación cliente se encarga de eso. ¿Ya? Hacer las validaciones locales. Y cuando hablamos de procesar la lógica de la aplicación, pues nos referimos a que esto va a ser, digamos, va a estar programado en función a los procesos que estamos modelando, a los procesos a los cuales estamos dando solución a través, digamos, de nuestra aplicación. Si estamos haciendo un sistema de ventas, pues la lógica de negocio va a ser vender y todo lo demás, ¿no? En función a los requerimientos que hayamos hecho, va a estar diseñado y desarrollado nuestro programa. Entonces es una función muy importante esto de procesar la lógica de la aplicación y hacer estas validaciones locales. ¿Listo? Genera las solicitudes para enviarlas a la base de datos. Las solicitudes van a estar en función a esto. O sea, cuando yo le haga un clic acá, le hago un clic, le voy a enviar un insert, ¿no? O sea, voy a tener que generar una solicitud para la base de datos. Y luego recibimos los resultados del servidor. A la petición que le hemos hecho, como está en este modelo acá, en esta figurita, a la petición que le hacemos siempre vamos a recibir una respuesta. Entonces recibimos esa respuesta. Y en función a la respuesta que vamos a recibir, pues nosotros le damos, como otra de las funciones en la aplicación del cliente, le damos formato a los resultados. Si hemos hecho un guardado, como está acá, y el guardado es correcto, pues diremos registro insertado con éxito, se ha creado, todo lo demás. Si nos lanza una excepción, pues controlaremos esa excepción en un catch y daremos formato, digamos, a ese error. O sea, para decirle al usuario hubo un error, por favor vuelve a intentar, o no existe conectividad con el servidor, etc. Si estamos haciendo un select,
pues recibiendo ese select en una ventana tendremos que desplegarlo en otro componente, ¿no? Puede ser un data grid o algo así, ¿no? Pero nos encargamos en esta aplicación cliente de darle formato a los resultados. ¿Listo? ¿Ya? Estas son las funciones del cliente. El cliente es una aplicación. Cuando hablemos de cliente, porfa, estamos hablando de un software, la aplicación cliente que vamos a programar, ¿ya? Para que se pueda conectar al servidor de base de datos. La aplicación cliente la va a utilizar un usuario, no se olviden. En el modelo cliente-servidor, el cliente es un software, es una aplicación, sea web, sea móvil o sea desktop. ¿Listo? Bien. Bueno, el otro componente que tenemos en el modelo cliente-servidor es el servidor. ¿Listo? Entonces, el servidor es la base de datos donde está instalado el DBMS, ¿no es cierto? Y este se encarga, en este modelo cliente de servidor, de recibir todas las peticiones que le van a hacer las aplicaciones clientes, porque el DBMS está prácticamente orientado a eso, a recibir peticiones de muchos clientes, ¿ya? O sea, están adecuados para gestionar lo que es la concurrencia. ¿Listo? También podemos hacer una programación a este nivel. ¿Listo? ¿Ya? Y al proceso de hacer una programación a este nivel se le llama programación backend. ¿Listo? O sea, esto es el backend, lo que está por detrás, y la aplicación cliente es el frontend, en este modelo cliente-servidor. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones del servidor? Primero, acepta las solicitudes y las peticiones de la base de datos que hacen los clientes. Los clientes al final le hacen peticiones y le envían esto. Las recibe, las procesa, le da formato y lo transmite. O sea, si funciona el insert bien, se devolverá un mensaje que diga registro insertado correctamente. Si le piden un select, entonces ejecutará esa consulta, armará en paquetes y a través de la red devolverá el resultado de esa consulta. Le da formato para que esos resultados se puedan transmitir al cliente. O sea, el DBMS ya lo hace. Nosotros nada de esto tenemos que programar. ¿Listo? El DBMS se encarga de verificar la integridad, o sea, el servidor se encarga de eso. Si coloco en una clave foránea un valor inadecuado, pues el servidor lo va a detectar. ¿Ya? El servidor se encarga de gestionar los datos de la base de datos, o sea, él se encarga de hacer eso, el DBMS se encarga de eso, nosotros no lo tenemos que programar. El servidor se encarga del acceso concurrente. Cuando hay muchos usuarios consultando los mismos registros, el servidor se encarga de ponerlos en cola y todo lo demás. Nosotros no nos preocupamos de esto. Si hay un problema con la base de datos, pasa algo grave, el servidor se encarga de llevar a cabo la recuperación de los datos, ¿no? Y el servidor se encarga también de optimizar el procesamiento de las consultas y de las actualizaciones que se pueden dar en función a las peticiones que están haciendo las aplicaciones cliente. Todo esto no lo programamos. Nosotros simplemente vamos a programar esto. Todo esto que está acá lo hace ya directamente el servidor. Obviamente a través del DBMS sobre el cual está instalado. ¿Ya? Entonces el trabajo se nos reduce prácticamente a la mitad. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a quedar acá el día de hoy para que el video no sea muy largo. ¿Ya? Entonces vamos a tener la grabación y en la siguiente sesión vamos a continuar viendo este modelo cliente-servidor ya para entrar después a lo que es la programación directamente. Bien, entonces vamos a detener el video acá.